We used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. Nuevamente a esta hermosa charla y a esta hermosa capacitación sobre necesidades educativas especiales, inclusión, todo lo que tiene que ver con diversidad y cómo nosotros como maestros tenemos que enfocar todos nuestros en el aula con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a todos, gracias por esos saludos. Igualmente, pues aquí estamos siempre para ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el docente inclusivo. Yo les he puesto ahí una frase muy bonita donde dice que la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Esta es una frase muy hermosa de Humberto Eco que habla mucho sobre educación también. Para empezar, yo les he puesto aquí una diapositiva donde estamos hablando sobre integración e inclusión, que son dos términos muy diferentes y que por supuesto en épocas anteriores, en años. Sin embargo, esto ha cambiado y ahora pues hablamos nosotros de inclusión, que la inclusión es un sistema único para todos. Se diseña el currículo, las metodologías, estrategias, estructuras, organización institucional, la infraestructura y todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva se adapta a la diversidad y a la totalidad de la población educativa en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Entonces ya no estamos hablando de integración, sino más bien de inclusión. Es importante que ustedes también sepan, por fechas más o menos, que antes, entre los años 1940 y 1960, todo lo que tiene que ver con inclusión educativa fue inspirado por padres que tenían estudiantes o tenían hijos con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de necesidad educativa especial, asociada o no a una discapacidad. Y este grupo de padres crean la primera institución educativa de educación especial para sus hijos. Ellos mismos eran los encargados de cuidar, de guardar a los estudiantes, de enseñarles de alguna manera algo sobre pedagogía, pero en ese tiempo todavía no se aplicaba en lo absoluto nada sobre pedagogía ni sobre educación. Más bien dicho, este tipo de educación, digámoslo, muy informal, estaba más bien como que en dirección hacia la salud, hacia ejercicios físicos, hacia lo que tenía que ver con una adaptación de los chicos en casa, a cómo manejarse en casa y a no tener que estar todo el tiempo viviendo encerrados, sino más bien dicho para que tengan contacto con otras personas. Ahora, en los años 70, ya empieza a haber un cambio radical sobre todo lo que tiene que ver con inclusión
con todo lo que tiene que ver con que nuestros estudiantes que tenían discapacidades o necesidades educativas especiales, que todavía no se veía ese término, sino solo como discapacidad, tengan una educación regular y que ellos puedan incluirse en las instituciones educativas y puedan recibir educación. Se convierte en un derecho la educación para estos niños y por lo tanto se genera ya de alguna manera una educación inclusiva en aulas. Ahora, en el año de 1977 se crea el primer plan nacional de educación inclusiva y especial, esto entre el año 1977 y 1978. Se reúnen varias autoridades en nuestro país para poder generar este primer plan donde se habla sobre los derechos de los niños con discapacidades, sobre las personas con discapacidades y sobre la educación. Ese es el primer plan que se crea. En los años 80 se crean ya las primeras escuelas de educación especial, varias escuelas a nivel de nuestro país, pero principalmente las que tienen que ver con audición y con ceguera, lo que tiene que ver con discapacidad visual y auditiva. Estas se crean como grandes escuelas en Guayaquil y en Quito. Después se van abriendo otras escuelas, pero no precisamente para estas discapacidades, sino para otras discapacidades. En los años 90 ya se reconoce a la discapacidad y a la educación como parte fundamental de la discapacidad. Es decir, que ya las personas con discapacidades tenían derecho a acceder a la educación. Y es así como se van generando las escuelas y ya se van generando nuevos planes. Ahora, en el año de 1994, en la famosa reunión de Salamanca, se crea ahí, porque esa es la primera reunión que se hace con respecto a lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales, y se formula ahí, en este año, que debe haber cambios en el sistema educativo que generen un aprendizaje significativo en los niños con necesidades educativas especiales y con discapacidades. Y se habla también de que no tiene que haber de ninguna manera exclusión, ni tampoco tiene que haber segregación. Entonces, en este año, en 1994, logramos ya por fin generar un documento que respaldan a UNESCO sobre la educación y sobre las capacidades y sobre los derechos de nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que nuestros estudiantes, cualquiera que sea, tiene derecho a una educación de calidad, porque si nosotros no le ofrecemos una educación de calidad a nuestro estudiante, no lo estamos integrando, estamos incluyendo. ¿Por qué los niños con necesidades educativas especiales o discapacidades no podrían acceder a una educación de calidad? Entonces, aquí ya se habla sobre los derechos de los niños. Les decía que en la última reunión, en 1994 de Salamanca, en esta reunión donde se habla sobre necesidades educativas especiales y discapacidades, se habla ya sobre una normativa sobre derechos para los niños con este tipo de dificultades. Ya se normaliza y la UNESCO aprueba algunos estatutos donde habla sobre los derechos para estos estudiantes, para estos niños o para las personas que tienen discapacidades y necesidades educativas especiales. Se aplica ya esta normativa, los derechos, el derecho a la educación se aplica ya como una normativa a la discapacidad y de que no deben ser excluidos por ningún motivo, sino más bien dicho, mantener la inclusión y tratar de trabajar desde el punto de vista del docente inclusivo con estos estudiantes.
Cuando nosotros hablamos de ser maestros inclusivos, estamos hablando de nosotros proteger a nuestro estudiante, amar a nuestro estudiante, porque esa es una de las características principales que tiene un maestro, que debe tener un maestro para poder hacer más fácil su vida dentro del aula. Es un ejemplo que yo les quería poner a todos, ¿no? Los que estamos aquí hoy, es que cuando nosotros realmente amamos a una persona o cuando amamos algo o cuando queremos hacer algo con muchísimo amor, lo hacemos súper bien. Y nosotros entregamos absolutamente todo nuestro tiempo, entregamos todo nuestra pasión, entregamos todo lo que nosotros como seres humanos podemos entregar de una manera positiva hacia lo que vamos a hacer. Entonces, el ser un maestro inclusivo significa también amar lo que nosotros estamos haciendo, cómo nosotros lo vamos a hacer, cómo nosotros nos vamos a preparar, porque es súper importante prepararse. Usted no puede dejar de capacitarse constantemente, no puede dejar de leer constantemente y aprender sobre sus estudiantes, sobre todos sus estudiantes, porque todos nuestros estudiantes en el aula son un mundo diferente. No podemos decir que el grupo que no tiene necesidades educativas especiales es solo ellos, son distintos o son diferentes. No, porque nosotros tenemos también nuestros otros estudiantes que son un mundo distinto, que tienen una forma de ver el mundo, una forma distinta de costumbres que traen desde su casa. Y muchos de nuestros estudiantes, como lo hemos hablado durante todas estas charlas, sabemos que ellos encuentran solamente paz y tranquilidad dentro del aula junto a usted como maestra. Y usted lo ha evidenciado con muchos de sus niños. Usted ha dicho, muchos de mis niños confiaban en mí, nos extrañan, nos dicen que nos aman. Es verdad, el estudiante se convierte en un punto fundamental de su vida cuando usted es un maestro inclusivo. Muy bien. Aquí tenemos uno de los elementos súper importantes, o uno de los elementos, yo he escogido los más importantes o los que yo he pensado que son los más importantes de un docente inclusivo. Yo he puesto aquí como un punto fundamental el valorar en positivo la diversidad de los alumnos, de tal manera que el docente reconozca y entienda que la diferencia entre un estudiante es un valor y un recurso que enriquece el proceso educativo. Es decir, que la diversidad, la forma distinta de nuestros estudiantes, de cómo nosotros los vemos, realmente lo debemos tomar como una oportunidad y como un valor importantísimo que va a enriquecer nuestra vida, el proceso educativo, el de nuestro estudiante y el de sus compañeros. Cuando nosotros empezamos a valorar de manera positiva esta diversidad de nuestros estudiantes, todo se convierte, todo se vuelve más fácil en el aula, en el trabajo con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces enriquecemos el proceso educativo cuando respetamos y valoramos la diversidad de nuestros estudiantes. Muy bien. Aquí tenemos otra, yo les he puesto con unas imágenes así muy bonitas, unas fotos reales de estudiantes que viven la diversidad, ¿no es cierto? Que son diversos y que están siendo incluidos con otros compañeritos. Entonces es importante que nosotros sepamos que el objetivo de todos los estudiantes es que desarrollen su potencialidad. Para ello es necesario fomentar el aprendizaje académico, el aprendizaje práctico, el social y emocional de los estudiantes. En esta parte de aquí es súper importante recordarles a ustedes todo lo que hemos venido hablando a través de esta semana sobre lo que tiene que ver con necesidades educativas y todo lo que tiene que ver con las técnicas, con toda la metodología, con todo lo que hemos ido aprendiendo. Porque nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y nuestros niños regulares tienen potencialidades impresionantes, que si nosotros sabemos cómo trabajar esas potencialidades, vamos a tener excelentes chicos, excelentes estudiantes, y no me refiero precisamente a estudiantes de 10, sino más bien dicho, a estudiantes felices, a estudiantes que aprendan sobre lo que les estamos enseñando, sobre todo el conocimiento que queremos que ellos puedan hacer suyo
y nosotros potencializar a través de todo lo que nosotros aprendemos, a través de técnicas, a través de metodologías, a través del juego, a través de la gimnasia cerebral, de todo lo que nosotros hemos visto. ¿Por qué? Porque se abren redes neuronales en nuestros niños y eso les ayuda muchísimo a potenciar su aprendizaje real. Trabajar en equidad entre estudiantes, entre maestros, nos va a ayudar a alcanzar los objetivos del aprendizaje que nosotros hemos planificado o lo que nosotros estamos esperando alcanzar. Estos objetivos del aprendizaje que nosotros los vamos trazando como docentes, nosotros vamos a ir viendo y verificando y también de alguna manera legalizando esos objetivos para nuestro estudiante. Tenemos que darnos cuenta que es súper importante el trabajo en equipo. Si nosotros no trabajamos de una manera multidisciplinaria con todo nuestro equipo en el colegio, con los padres de familia, aunque ya sabemos, muchas de las veces ustedes me han dicho, es muy difícil incluir al padre en el proceso porque no le gusta, porque no acepta, porque se le hace muy difícil entender que su hijo tiene algún tipo de necesidad o de discapacidad, o porque de su hijo es muy inquieto. Bueno, y muchas veces no comparte este tiempo con nosotros y no se convierte en un apoyo. Pero es súper importante que usted trabaje muchísimo con los padres de familia. Yo sé que es difícil y que es un poco complicado, pero sí lo podemos hacer si nosotros tenemos la voluntad de realmente convertir a ese padre en un compañero de trabajo para nosotros. Es importante que cada uno de los objetivos que nosotros nos trazamos sean... Yo les he dicho, no importa que sean objetivos pequeños, metas pequeñas, pero que se vayan alcanzando. Va a ser mucho más fácil que usted planifique objetivos y metas pequeñitas y que usted vaya valorando todas estas pequeñas metas, estos pequeños objetivos en su estudiante y que, por supuesto, usted vaya reforzando esos conocimientos y esas habilidades a través de... es muy importante porque su estudiante se va a sentir motivado. Mientras usted más motive a su estudiante, va a tener mejores resultados en el trabajo, mejores resultados. Haga pausas activas, converse con sus estudiantes, hable con ellos sobre lo que les sucede y usted va a alcanzar realmente estos objetivos, aunque sean pequeños, los va a alcanzar. Aquí tenemos también otra de las competencias importantes de un maestro o de un docente inclusivo. Es fomentar el desarrollo profesional y personal, ya que la docencia es una actividad de aprendizaje y los docentes tienen la responsabilidad de aprender a lo largo de sus vidas. Por tal motivo, es vital que los docentes reflexionen sobre su postura frente a la inclusión educativa y lo que representa. ¿Cómo usted puede reflexionar? ¿Y cómo puede su postura transformarse de una manera positiva? Es aprendiendo. Es a través del autoaprendizaje, a través de leer, lo que le había dicho anteriormente, porque es súper importante que usted como maestro se desarrolle profesionalmente, usted aprenda técnicas, usted aprenda metodología, usted aprenda sobre el marco legal, que usted aprenda sobre estructuras neuronales, que usted aprenda sobre el cerebro, porque es importante que usted sepa cómo manejarse en el aula con su estudiante. Y la única manera de hacerlo realmente es aprender. Es aprender y aprender y aprender, porque el aprendizaje de los docentes es nuestra responsabilidad. Aprender y nosotros conocer sobre temas, sobre lo que tenga que ver con educación, es nuestra responsabilidad. Muy bien, aquí yo les he puesto una imagen que realmente se ve un poquito así como fuerte, ¿no? Vemos a un niño todo lleno de curitas y de heridas también, y varias personas a su alrededor. Realmente nosotros tenemos que analizar y enfrentar las causas que motivan la exclusión y la discriminación dentro y fuera del aula. Nosotros vemos muchos estudiantes que son excluidos todavía, que son maltratados. Incluso hemos visto que todavía está en permanencia el bullying a nuestros estudiantes.
generalmente a nuestros estudiantes que los podemos llamar más vulnerables. Entonces, ¿cuánto nosotros, cuando estamos en el colegio o en nuestras instituciones educativas, analizamos y enfrentamos las causas que motivan esta exclusión, este maltrato, este abuso? ¿Cuántos de nosotros como maestros nos reunimos cuando tenemos juntas de grado y ponemos sobre el tapete o sobre la mesa las dificultades que estamos viendo constantemente en las aulas de nuestro país y del mundo? Porque no es solo nuestro país, es el mundo. No podemos generalizar y decir, solo en Ecuador hay niños que golpean a otros, solo en el Ecuador hay niños que discriminan a otros. No, realmente es a nivel del mundo. Entonces sí es importante que analicemos y enfrentemos estas causas, qué está sucediendo y que planifiquemos un plan, que hagamos un plan específico para tratar de erradicarlo. Porque caso contrario tendremos niños tristes, incluso niños que llegan al suicidio. ¿Por qué razón? Porque no pueden controlar el abuso de otros. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros somos los que debemos sensibilizar, nosotros somos los que debemos, si vemos un caso de estos en el aula, vemos nosotros un caso de estos, de discriminación, de golpes, de maltrato en el patio, acerquémonos a nuestros estudiantes y digámosles lo mal que están haciendo y que no es apropiado lo que están haciendo. ¿Sí? Y de una manera, por supuesto, de una manera coherente, responsable y con amor, porque usted no puede corregir a golpes y a gritos. Yo siempre les he dicho que de esa manera no se puede corregir. Aquí vemos también de manera interesante de aquí, donde dice que el maestro inclusivo debe reconocer el valor de la diversidad, dentro de principalmente conocer y valorar a sus estudiantes. Yo esta diapositiva la había repetido en la primera, porque sí es importante que usted recuerde que el valor hacia los estudiantes, el conocer al estudiante y que cada niño necesita de su amor, de su protección, de su resiliencia, de su empatía para poder sobresalir en el medio educativo, en el sistema educativo en el que estamos. Si nosotros somos ya maestros inclusivos, si nosotros nos consideramos maestros inclusivos, debemos empezar por un cambio profundo desde nosotros mismos, desde nuestra mentalidad, porque si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y pensamos que nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, que tienen discapacidades, o estas necesidades educativas son asociadas o no a una discapacidad, si nosotros cambiamos de mentalidad y pensamos que es una oportunidad para nosotros, es verdad que es un reto grandísimo la inclusión, es un reto gigantesco para los maestros, para las instituciones educativas, porque sí, hay que prepararse muchísimo, hay que prepararse para que nosotros con los brazos abiertos podamos recibir a estos estudiantes y que la carga para nosotros no se vuelva pesada, sino que se vuelva un tiempo de aprendizaje mutuo. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Yo aprendo de mis estudiantes aprenden de mí. Yo aprendo de los maestros, de mis compañeros de trabajo, ellos aprenden de mí. Un trabajo colaborativo donde podamos aprender a valorar a nuestros estudiantes en la diversidad. Aquí he puesto otra también muy interesante, donde dice que muchos de las instituciones educativas, los padres, los maestros, tenemos que empezar a implementar estrategias didácticas reales y productivas, y que cada proyecto inclusivo enriquezca la experiencia de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos sean apoyados en este aprendizaje. Debemos crear redes. Yo les había dicho al inicio de la charla que en el año de 1940 los padres fueron los que se pusieron de acuerdo para crear una escuela para sus hijos. Fueron los padres los que se sintieron motivados para levantar a sus hijos y sacarlos de sus casas para que tengan una vida más inclusiva. En ese tiempo integrada, pero sí, realmente si nosotros vemos el trasfondo, podemos hablar de que estos padres lo que querían era incluir a sus hijos en una sociedad que en ese tiempo no era justa, donde esa sociedad en los años 40
veía al discapacitado, al niño con necesidad educativa especial, que ni siquiera se utilizaba ese término, como un estorbo para la sociedad. Entonces, estos padres, decidieron ser maestros, tutores, decidieron ser cuidadores de sus hijos, decidieron ser padres que cocinaban en los centros para sus hijos, pero de alguna manera recibían ya ese acompañamiento de otras personas y tenían esta relación con otros chicos que tenían sus mismas condiciones y vivían sus mismas condiciones, pero ya habían salido de sus casas. Entonces, mire, es importante entender que los padres, cuando se sienten motivados, realmente quieren hacer por sus hijos lo que cualquier otra persona no lo hiciera, por amor a sus hijos. Entonces, sí es importante que hagamos también y que nosotros construyamos y implementemos estrategias didácticas y redes entre nosotros. A ver, mira, a mí me sirve este tipo de estrategias didácticas con este estudiante. A ti de pronto no te está funcionando tu estrategia, utiliza la mía. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros somos los únicos que conocemos a nuestros estudiantes a fondo. Es verdad que muchas veces decimos, ¿cómo es que para las adaptaciones curriculares nosotros como maestros las vamos a hacer si eso se encarga el DESE? La realidad es que nosotros como maestros tenemos la obligación de hacer estas adaptaciones curriculares y pertenecer a este grupo multidisciplinario porque nadie conoce mejor que usted a su estudiante. Usted sabe cuál es su falla, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes, cómo usted le puede ayudar a mejorar a través de las estrategias que usted aprenda. Muy bien, esto es lo que les decía, ¿no? Crear redes de apoyo con otros docentes y profesionales educativos y sanitarios para que los alumnos con algún tipo de discapacidad, sea cual sea o necesidad educativa especial, pueda ser canalizado, atendido pertinentemente y con ello favorecer su inclusión dentro de una comunidad de aprendizaje. Es muy importante que todos nos demos la mano para sacar a un estudiante con una dificultad, con una necesidad educativa especial, con una discapacidad. Es pertinente que nosotros nos complementemos y nos fortalezcamos muchísimo como comunidad educativa para ayudar a nuestros estudiantes. Aquí tenemos una característica muy específica donde dice, ¿no?, que crear una comunidad de aprendizaje donde todos sus miembros coexistan, participen y trabajen colaborativamente. Es lo que les había dicho anteriormente. Les puse esa imagen donde vemos ahí unas manos que se están sosteniendo, tanto maestros como alumnos. Entonces, si nosotros sostenemos a nuestros estudiantes que tienen estas dificultades, realmente los vamos a poder levantar. No deje a su estudiante solo por ningún motivo. Ayúdelo hasta el final. Siéntase capaz de que este reto tan grande del ser un maestro inclusivo es sí un reto complicado, pero no es un reto que usted no lo pueda alcanzar y que usted no lo pueda lograr si usted con voluntad, con amor, con aprendizaje, con conocimientos, con inteligencia, usted no lo pueda lograr. Si usted se prepara, lo va a lograr. Realmente va a tener estudiantes participativos, estudiantes que coexistan de una manera, de una manera tranquila, de una manera que se convierta de una forma fácil de trabajar, ¿sí? Muy bien. Aquí yo les he puesto unas fotografías de algunos famosos y de algunas personas muy inteligentes y muy intelectuales también. ¿Y por qué les he puesto estas fotografías? Porque realmente como maestros inclusivos es nuestra obligación definitivamente y nuestra responsabilidad convertir a nuestros estudiantes en seres humanos influyentes, que se puedan desarrollar intelectualmente y que ellos puedan defenderse en un mundo donde sí se van a encontrar con muchísimas barreras, pero que realmente van a poder de alguna manera ellos también defenderse frente al mundo. Aquí hemos visto un montón de fotos, yo les he puesto de algunas personas, incluyendo a Messi, incluyendo a Beethoven, les he puesto a muchas personas, a pintores,
que han podido trabajar a través del desempeño de sus maestros. Muchos de estos personajes hablan de que sí, recibieron todo el apoyo de sus familias, pero que realmente a quienes le agradecen su esfuerzo, su trabajo y su motivación es a sus maestros, porque sus maestros no se dieron por vencidos. Por ningún motivo se dieron por vencidos con sus estudiantes y lograron ver en ellos potencialidades que otros no veían, que incluso sus propias familias no veían. Entonces, estos maestros, estos docentes inclusivos fueron los que sacaron a estos niños adelante y se convirtieron en seres humanos influyentes positivos para el mundo. Entonces, ¿por qué no nuestros estudiantes pueden convertirse en seres humanos influyentes, seres humanos buenos, seres humanos sanos y seres humanos que puedan ayudar a otros seres humanos que tengan las mismas dificultades o no tengan las mismas dificultades? Entonces, es muy importante que nosotros pensemos en cuánto nosotros hacemos porque nuestros estudiantes sean estos niños capaces de enfrentar el mundo positivamente y llenos de amor, ayudando a otros, salvando vidas de otros. ¿Sí? Ahora, somos docentes que trabajamos de acercar a los alumnos a una tarea colaborativa dentro del aula, ¿no? Pero, ¿en qué medida yo como docente lleve a cabo esta inclusión? ¿En qué medida también debo de respetar a aquel que no quiere integrarse a los trabajos de aprendizaje dentro del aula? ¿No? Por ejemplo, porque hay quienes resisten ser parte de un trabajo significativo dentro del aula. Obviamente, vamos a decir que independientemente de sus emociones encontradas, de sus necesidades de aprendizaje, pero ¿cómo también yo puedo hacer partícipe de respeto de el que no quiere integrarse dentro de un aula, a trabajar, pues, ya sea desde una conducta negativa, pues, yo como docente, ¿cómo puedo hacer romperle ese esquema o esa referencia para que él pueda entender que es parte de un todo, ¿no? O simplemente, digamos, tengo alumnos en secundaria, sobre todo ahorita en tercer año, que resisten a participar, ¿no? O sea, no quieren hacer nada. O sea, le dice uno, oye, por favor, saque su libreta, saque su libro, no lo traje, es que se me olvidó. Bueno, digo, te presto mi libro. No, ¿para qué? Entonces, hay una cierta resistencia. Entonces, yo creo que el trabajo de la inclusión es interesante porque he seguido todas sus charlas, pero sí me detona esa inquietud. ¿Hasta dónde puedo tomar el límite de respeto de el que no quiere aprender? Ya, muchas gracias, Antonio. Muy amable por su pregunta. Bueno, realmente nosotros convivimos con estudiantes que tienen que ser incluidos definitivamente en aulas. Ahora, cuando nosotros hablamos de respeto, estamos hablando de respeto a la diversidad, respeto a sus emociones, sentimientos, a sus actitudes, a sus comportamientos, a su conducta en casa, a su conducta en aula. Entonces, sí, nosotros estamos obligados a respetar este espacio, pero también estamos obligados a poner una normativa, reglas, normas a nuestros estudiantes desde el inicio de clases, desde el primer día de clases. Nosotros no podemos dejar pasar las normas, las reglas, todos los puntos que nosotros queremos que nuestros estudiantes mantengan dentro de aula. Y siempre he dicho que cuando tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, realmente la repetición constante de las reglas y de las normas son muy importantes. ¿Cómo, Antonio, nosotros estamos motivando a nuestro estudiante? ¿Cuánto nosotros le estamos conociendo a nuestro estudiante para saber cuál es su potencialidad?
No podemos medir a todos nuestros estudiantes con la misma regla, ¿sí? Porque nuestros estudiantes son todos distintos, todos son diferentes, todos piensan de manera distinta. Incluso nuestros niños con necesidades educativas especiales son un mundo diferente, aunque tengan el mismo diagnóstico. Entonces, sí es importante, primero, respetar la diversidad y lo que conlleva la diversidad. Después de esto, es muy importante normas y reglas. Cuánto nosotros hemos repetido constantemente nuestras reglas y nuestras normas en el aula. Llegar a acuerdos con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Crear nuestro propio lenguaje con ellos. Yo siempre les he dicho, en un saludo incluso puede estar el cambio, la adaptación curricular, el respetarle a nuestro estudiante. Entonces es importante el respeto sobre todas las cosas, ¿sí? Y las normas y reglas. Bueno, buenas tardes, saludos con todos. Estamos saludando de aquí de la provincia del Chimborazo, de Riobamba. Bienvenida, muchas gracias. Ya, es un gusto, me gusta muchísimo la capacitación del día de hoy. Veo que usted es una persona bastante sensible. Me gusta la forma en la que usted nos transmite su sensibilidad. Y eso es algo muy difícil de hacerlo, ¿no? Yo tengo unas cosas en las que usted comenta, en la que dice que ahora en vez de hablar de inclusión, debemos hablar de competencia. Pero yo ahí tengo un poco de dudas porque aún en mi país no se ha incluido, no hay una inclusión. Las personas que trabajamos con estudiantes con necesidades educativas somos conscientes, estamos sensibilizados, tal vez un 80% de profesores, del resto todavía nos queda porque en las universidades no nos enseñan a la inclusión, no existe esa materia, entonces tenemos que aprender con los niños. Entonces, al no existir de momento la inclusión, ni siquiera en la familia, en la escuela, socialmente tampoco, hablar de cambiarle a la palabra sería un poquito complicado para mí, ¿no? Porque ya no es solamente como hablar de una escuela regular, sino yo trabajo en una escuela especializada. Entonces hay muchos estudiantes que vienen de una escuela regular y en la que evidentemente el docente en una escuela regular sería la palabra, se estresa, tal vez no sabe cómo enfrentar una situación al encontrarse con un estudiante que no avanza académicamente y decide que conjuntamente con el equipo decide que el estudiante debe ir a una escuela especial. Y cuando el estudiante llega a una escuela especial, los padres de familia se encuentran frustrados porque se dan cuenta de una realidad. Y es muy difícil y es muy traumático para ellos. Y para nosotros como profesores recibirles a los papás es bien difícil que ellos entiendan una situación como cualquier padre de familia, ¿no? Entonces, a veces es decirles a los profesores de una escuela regular que no se agobien tanto, que si ese estudiante ese día él jugó, le atendió, como decía la participante anterior, barrió, compartió, escuchó, fue parte de un equipo, eso ya es incluirle, eso ya es tenerle allí, pero y si no aprendió matemáticas, no aprendió a sumar ese día, pero sí compartió con sus amigos, pudo compartir sus sentimientos, entonces eso es muy, muy importante, porque los niños llegan incluso a meterse dentro de una mesa, y a nosotros como docentes, a mí me ha tocado sacarles de dentro de una mesa, y no quieren salir de la mesa, y es un proceso hasta que él confíe en el profesor con el que se encuentra y llega a ser parte de los demás, se da cuenta que es muy importante. Entonces, ahí es como un poco, yo pienso que aquí tenemos una falencia bastante grande. Se habla mucho de la inclusión, se habla, pero no hay actividades sociales, no hay deporte, siempre estamos excluidos. Los estudiantes de educación especial lo hacen ahora, los estudiantes de la escuela regular, no hay una participación entre escuelas, yo eso no veo en el arte donde se una, o sea, no existe una inclusión dentro de la educación, estamos segregados los estudiantes de educación especializada. Yo me siento así como profesor, nos invitan a actos, por ejemplo, culturales, nos invitan, pero no participamos. No participamos y no nos merecemos el premio que se está dando con todos. Incluso la participación ha sido muy bonita, pero somos invitados. Entonces esas cosas todavía queda remover conciencia.
Lo que usted dice es muy cierto y con lo que usted decía, aparte de la profe que decía, que me apunté aquí para no olvidarme, decía ella que cuando su estudiante había barrido, ¿no? O sea, qué bien. Pero recordemos que en Japón los estudiantes barren, limpian los baños y no son niños especiales, no son niños con necesidades educativas, son niños de una escuela regular. Entonces eso debe ser parte de todos, no solamente que el estudiante tiene que hacer actividades funcionales porque es un niño con necesidades educativas, sino debe llamarse ya un lenguaje general. Y el estudiante con necesidades educativas aprende despacio, si es que aprende, porque tal vez depende su nivel de discapacidad, ¿no? Ajá. Entonces, esas dudas yo tenía y quería preguntarle algo que, por Claro. ejemplo, cuando usted se encuentra con la barrera de que ve que las familias quieren incluirse, quieren participar en la escuela, lo quieren hacer, luego no saben cómo, se retiran y uno intenta ayudarles, intenta entenderles la situación, pero llega un momento en el que un profesor ya no puede avanzar más. O sea, llega un momento en el que usted socializa, habla, intenta hacerlo, pero es como que ya uno dice, o sea, ya no veo más, ya le motivo, ya le digo, pero sigue creando la barrera esa que siempre existe entre el profesor, el padre de familia y el estudiante. Ujú. Esa era mi pregunta. Muchas Muchísimas gracias. gracias por esas preguntas y por esa reflexión tan bonita. Bueno, realmente todo lo que tiene que hablar con inclusión, cuando nosotros estamos hablando de inclusión, sí, en este tiempo, pues sí ha habido cambios reales, porque cuando nosotros nos trasladamos hacia el pasado, notábamos la diferencia mucho más marcada. Es verdad que todavía nos falta muchísimo por hacer, es real, es la verdad. ¿Por qué? Porque una escuela inclusiva en su totalidad es un reto gigantesco para los maestros. Es un reto tener niños con discapacidades o con necesidades educativas especiales o asociadas o no asociadas a una discapacidad. Se convierte en un reto gigantesco. Y mucho más cuando no estamos preparados para manejar a ese estudiante. Pero cuando ya aprendemos a manejar a nuestro estudiante, porque aprendemos a conocerlo a través de la convivencia, nos enfrentamos con otro problema, que es cómo incluimos a los papás en la vida escolar de nuestros estudiantes y en nuestra propia vida, porque sí, como maestros, nosotros nos vemos obligados a incluirnos nosotros en sus vidas, a tratar de mejorar la forma de pensar de ellos frente a la situación que viven sus hijos. Hace unos días tuvimos una hermosa charla con Osmey, donde Osmey hablaba sobre el duelo. Realmente pasar este proceso de los padres de que sus hijos tienen necesidades educativas especiales o discapacidades o necesidades asociadas o no a una discapacidad es muy, muy difícil. Es prácticamente como vivir la muerte de algo o de alguien. Porque nosotros, cuando tenemos a nuestro hijo, cuando nosotros damos a luz a nuestro hijo, nosotros pensamos que nuestro hijo viene completamente bien, o sea, sin ninguna dificultad. Pero realmente, cuando vamos enfrentando la dificultad de nuestro hijo a través de los procesos y del desarrollo, nos vamos dando cuenta que hay algunas dificultades y algunos problemas, pero que nosotros como padres decimos, no, todos los niños son iguales. Entonces, él es diferente a mi otro hijo, o él es distinto, pero él es así. Entonces, pero no va a pasar nada. Y cuando ya llega al momento de ser escolarizado, la maestra es la primera persona que tiene que enfrentarse con la barrera del papá. Es la primera. No es el DC, no es la rectora, no es la vicerrectora, no es nadie, es la maestra, la que tiene que, el maestro o la maestra que tiene que afrontar lo que le viene encima con respecto a las dificultades que presenta su hijo. Y nos vemos abocados a una situación terrible, donde los padres nos empiezan a tachar a nosotros como malos maestros, como que usted no sabe, porque mi hijo no era así en la casa, mi hijo no es así en la casa, pero ese es un proceso difícil por el que el padre está pasando. Entonces, por eso el maestro inclusivo o el maestro, yo debería llamar el maestro de convivencia, porque nosotros tenemos que aprender a convivir con todos.
Entonces, cuando yo hablo no de un maestro inclusivo, sino de un maestro conviviente y sobreviviente, empatía es ponerme en los zapatos del otro, aunque me tenga que poner 1.000.000 de veces, con 1.000.000 de papás. ¿Por qué? Porque solo así voy a entender lo que el papá está viviendo. A ver, si mi hijo tuviera este problema y esta necesidad, ¿cómo quiero ser tratado frente a un maestro o frente a los demás? Porque muchas veces los maestros también cometemos nuestros errores que son humanos, pero lanzamos las cosas a golpe, a diestra y siniestra, y el padre se queda congelado y no sabe qué hacer. Entonces sí es súper importante que nosotros primero seamos empáticos y que sí, nosotros como maestros inclusivos luchemos porque hayan concursos de arte entre la escuela de aquí al frente y la otra de aquí al lado. Si no está dentro del currículo, dentro de la planificación, pues realmente el currículo sí es flexible. Sí es flexible y sí podemos nosotros decirle a nuestro director o a nuestro rector, ¿qué le parece si hacemos un concurso de pintura? Nuestra escuela con la escuela de aquí al frente. ¿Qué le parece? Hagámosles que todos pinten un determinado día, cualquier día, porque podemos robarnos las horitas de arte y hacer cuadros todos y hacer una exposición donde estén incluidos los niños de allá y nuestros niños. Nosotros mismos, porque si nosotros dejamos a lo que solamente está escrito en el Ministerio de Educación, nosotros vemos que hay falencias también, porque decimos, ¿por qué dice aquí que no deben ser incluidos los niños de escuelas especiales con otros y los eventos tienen que ser diferenciados para evitar que los otros niños se sientan mal? Cuando realmente se van a sentir peor cuando no son incluidos. Y los niños tienen que aprender a convivir, o sea, la convivencia y la inclusión no solo tiene que ver con decir, le voy a incluir al niño en el aula para que aprenda, es incluirle al niño en la sociedad, en el mundo, para que el niño que no tiene ninguna dificultad pueda convivir con el niño que sí tiene una dificultad y se le haga mucho más fácil. Entonces, es importantísimo que nosotros como maestros, nosotros como padres de familia, seamos empáticos, que nosotros demos lo mejor de nosotros por nuestros estudiantes. Yo sé lo difícil que es sacar a un niño debajo de la mesa, Noemí, porque he trabajado con niños con discapacidad intelectual y con niños muy severos, donde realmente me ha tocado marcarles para sacarles. Y he dicho, no me importa, yo te saco de abajo de la mesa, aunque me grites, me muerdas y yo me tenga que hundir y me tenga que arrastrar como serpiente para sacarte de ahí, pero yo te saco. Y veo que los demás vean mi esfuerzo y mi trabajo para que se conviertan en personas solidarias. Entonces, si el niño me mordió, ay, Dios mío, porque eso vivimos. Nos muerden, nos patean, nos lastiman. Ni nuestros propios hijos muchas veces nos lo hacen, pero nos lo hacen estos hijos que nosotros decidimos tomar en nuestras manos. Entonces, nos golpean, nos pegan, llegamos todas moreteadas, mordidas, algunas a veces hasta ensangrentadas, porque esto sucede, esto sí pasa, pero es la vocación, es nuestro amor por ese niño. Y decir, no importa, hoy me mordió, hoy me pateó, pero salió debajo de la mesa. Pero salió, no importa, le saqué de abajo de la mesa. Y ese es un logro, ese es un objetivo, es una meta alcanzada. Y es verdad, valoremos y nosotros también agradezcamos cada detalle de nuestro estudiante. Nos olvidamos, ¿cuántos de nosotros como maestros nos preocupamos por preguntar a nuestro estudiante, ¿cómo estás hoy? ¡Qué bien lo hiciste! ¡Wow! Eres brillante, realmente lo eres. Porque esas cosas motivan y esas cosas llenan. La parte emocional es tan importante, tanto para usted como maestro, como para su estudiante y como para los padres de familia. Trabajar la inteligencia emocional es tan importante porque todo se hace con calma. Si usted le grita a un padre de familia, recuerde que el padre de familia le va a gritar el doble. Si usted se enfrenta a un estudiante, su estudiante se va a enfrentar a usted. Entonces, siempre hay que mantener la calma,
ser pasivo, respirar, haga ejercicios de respiración porque no nos queda otra alternativa. Entramos respirando, vamos al baño respirando, salimos respirando, nos vamos respirando, porque es la única forma de que nuestro cerebro se calme y haga una pausa. Entonces tiene que hacerlo. Eso es, Noemi. Muchas gracias. Bueno, por interno están preguntando qué hacer cuando un docente dice yo no he tenido experiencia para trabajar con estudiantes de necesidades educativas, y también están preguntando cómo podemos trabajar con los estudiantes de necesidades educativas ahora que todo es virtual y que no podemos tenerlos cerca como para poder guiarles de mejor manera. Ya, bueno, realmente este proceso que estamos viviendo, todos nosotros, este cambio de 360 grados que ha dado el planeta, el mundo, realmente nosotros estamos ahora dentro de un lugar donde estamos construyendo una vida porque nuestra vida se quedó afuera. Entonces, nuestros estudiantes están viviendo un tiempo de mucho estrés, de mucha presión, de muchísimo cansancio también. Incluso ahora estamos viendo que muchas personas, muchas mamás, muchas maestras están pasando por procesos difíciles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, en realidad, amar a un estudiante, educar a un estudiante a través de una pantalla fría. Es verdad, no es fácil. Pero tampoco es difícil. O sea, sí, a ver, usted dirá que no es difícil porque ¿cómo hará usted? No. La realidad es esta, es que nosotros tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo y el tiempo de nuestros estudiantes. Yo siempre me he manejado muchísimo por las reglas y las normas. Primero, nosotros debimos haber tomado en cuenta que nuestros estudiantes están en la casa y que el estar en la casa significa que duermen más tarde, que se despiertan más tarde, que comen de manera distinta y que están llevando un ritmo de vida diferente. Entonces, las normas y las reglas debían ser así. Pienso yo, mis estudiantes el día que tengamos clases deben estar con el uniforme, porque así no se rompen mucho las rutinas. Y eso de cambiar las rutinas es tenaz para los niños que tienen necesidades educativas especiales, porque ellos van atravesando y van creando sus propias rutinas. Y esto se vuelve tan devastador para ellos y para nosotros que no tenemos dificultades, se nos hace tan difícil y estamos pasando por este proceso tan duro, mucho más para nuestros estudiantes. Y no solo me refiero a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, sino todos nuestros niños. Todos nuestros niños están pasando por este proceso, que es un proceso fuertísimo. Pero nosotros tenemos que aplicar técnicas, respiración, tenemos que pararnos, tenemos la cámara, tenemos que hacer movimiento, movimiento es vida, mientras usted más se mueva mejor. Maneje todo con tiempos, trate de manejar organizadamente su tiempo de trabajo, el trabajo de los papás. Hagan una reunión. Yo sí les había dicho, es súper importante que como maestros nos reunamos con los papás a través de una conferencia, a través de Zoom o de cualquier otra plataforma, porque así usted va a conocer también lo que está viviendo el padre de familia. Y usted le va a enseñar al papá y le va a decir, mire, yo trabajaba en el aula de esta manera con su hijo. Entonces yo le puedo apoyar de esta manera, le puedo dar algunas pautas para que usted trabaje y para que usted se sienta tranquilo y nos ayude a nosotros también. Los chicos son muy emocionales, a ellos les gustan mucho los abrazos, les gusta mucho que uno les hable con mucho cariño, que uno les convierta en héroes. Entonces, ese es su trabajo ahora, porque caso contrario se va a hacer mucho más difícil y todavía tenemos mucho más tiempo por trabajar y por continuar en este proceso. ¿Sí? Este proceso no se va a acabar esta semana, este proceso ya se va hasta finalizar el año. O sea, nosotros vamos a trabajar de esta manera hasta el final. Entonces tenemos que ir adecuándonos también nosotros a la tecnología, a este mundo virtual, a investigar, a estudiar, a hacer carteles, a hacer
cosas, yo hoy tuve una clase con mis estudiantes en la mañana y preparé hojas donde yo escribía, hola, buenos días, iba pasando las hojas. Y mis estudiantes me buscaban y no me encontraban, porque mis estudiantes tienen discapacidades, algunas. Entonces ellos me buscaban y yo pasaba las hojas y ellos me buscaban y me buscaban. Cuando ya terminé de pasar las hojas, todos decían, pensamos que te fuiste. Pero sí vimos tu saludo, sí vimos que estabas feliz, sí vimos que estabas alegre. ¿Por qué? Porque les dibujé caritas felices, porque les dibujé mis manos saludando, pegué una foto de mi rostro en un papel. O sea, trato de buscar un montón de estrategias para poder llegar a mis estudiantes y que mis estudiantes no me extrañen tanto como para que no quieran trabajar y quieran decir, ya hasta aquí se acabó todo. Tengo que motivar a mi estudiante todos los días, constantemente. ¿Es un trabajo duro? Sí, pero eso es lo que nos gusta hacer. Amamos nuestro trabajo. Entonces hay que hacerlo. Busque estrategias, busque metodologías, póngales videos. Hay un montón de videos interesantes sobre las clases ahora con esto de que estamos haciéndolo todo por internet. Hay un montón de videos que ya se han ido creando que a usted le van a servir para dar sus clases. Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta es porque, bueno, en este momento yo trabajo con colegio, con bachillerato, es un poco más complicado para nosotros, creo yo. Yo trabajo con escuela regular Ya. y colegio regular. ¿Cómo está? Sí. Y me gustaría, la pregunta es esta, en este momento nosotros tenemos, antes de salir a la cuarentena, ingresó un joven de 14 años con discapacidad visual, o sea, él tiene ceguera total. Ya. Y mi pregunta básicamente es en cuanto a las planificaciones. Nosotros, el ministerio nos manda planificaciones para que nosotros les demos a los chicos y los vayan resolviendo. Pero en el caso de él, no sabemos de alguna manera cómo actuar, o sea, si le mandamos totalmente la planificación que todos los jóvenes la tienen, el joven tiene un desenvolvimiento normal, por decirlo así, tiene discapacidad, pero no tiene mayores problemas de aprendizaje en sí, matemáticas, lengua, eso lo captaba súper rápido. Esa era mi pregunta, ¿cómo deberíamos mandar las planificaciones para estos jóvenes? Ya. Muchas gracias, Elaine. Buenas tardes. Gracias por la pregunta. A ver, Elaine, es importante que si él tiene una discapacidad visual, las planificaciones que ustedes tienen tienen que ser también segmentadas. ¿Cómo lo haría yo? Yo enviaría audios, porque si bien es cierto, no puede ver, pero sí puede escuchar. Entonces lo haría todo a través de audios. O sea, intentaría que él reciba todas las clases a través de audios. Ahora es muy complicado porque, claro, él está en su casa y ustedes están a través de la pantalla y todo es a través de la visión, pero yo creo que los audios son súper importantes. Los padres tienen que ayudarles ahorita si tienen que de ellos sostenerse. Porque como él ingresó antes, o sea, unos días antes de la cuarentena y plum, vino lo de la cuarentena, entonces él ya no ha seguido el proceso que ha debido seguir para ser incluido. Y ustedes tampoco han recibido tampoco la capacitación y la ayuda para poder saber qué hacer con él. Pero yo pienso que trabajar a través de audios es muy importante, a través de videos y ver, o sea, porque si él no tiene ninguna dificultad en los aprendizajes y en poder aprender, tampoco se le va a ser difícil a él establecer el orden, ¿no? Con respecto a lo que ustedes tienen que darle. Hágalo a través de audios, a través de la palabra, de enviarles ustedes sus audios a través del WhatsApp, a través tendrían que definitivamente también, pienso yo que es una posibilidad, que independientemente ustedes se puedan reunir con él solo, para que le puedan explicar lo que está pasando, para que él de alguna manera también se sensibilice y entienda este proceso. Entonces sí sería bueno que ustedes hagan o estructuren o planifiquen una reunión con él,
en un tiempo determinado para que le puedan ayudar y le puedan establecer las pautas de trabajo, que sería muy importante. Y los padres deben estar en esa reunión también para que ellos sepan lo que tienen que hacer y que ellos también puedan a ustedes retroalimentarles de la situación de su hijo, porque ¿cómo van a trabajar si no conocen absolutamente nada de su estudiante? Eso sería, Elaine. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, ¿Cómo está, efectivamente. Andrés? Buenas tardes. Un gusto saludarla. Muchas Realmente gracias. la charla que he escuchado de todo lo que usted ha mencionado ha sido muy práctico, muy valioso. La reflexión que yo tengo al respecto en cuanto a lo que se pudo ver en las diapositivas es que no se trata de buscar enseñanzas especiales para alumnos especiales, está claro, sino una enseñanza y un aprendizaje eficiente para todos. Entonces, ahí es donde el maestro juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque el maestro a futuro es el que organiza, el que interactúa con el estudiante, es el que lleva el conocimiento, ¿no?, a cada uno de esos estudiantes. Y este conocimiento puede resultar muy significativo, pero dependiendo también la estimulación que le dé el docente a sus estudiantes. Entonces, ese papel es fundamental, La ¿no? motivación. Incluso usted acabó de mencionar hace pocos minutos sobre la inteligencia emocional, ¿no? Desde luego, hay que también animar al estudiante, hay que motivar al estudiante para que él se sienta también incluido dentro de sus compañeritos, ¿no? Entonces, cuando uno realmente toma en consideración todos estos puntitos, desde luego, el aprendizaje va a ser muy significativo para ellos y ese aprendizaje, desde luego, les va a quedar para toda la vida. Entonces, el maestro siempre, cada vez y cuando, tiene que ir adaptándose, ¿no?, a cada una de las realidades que tiene cada estudiante. Y de acuerdo a eso, motivarlo. Entonces, indudablemente, cuando uno aplica todas estas situaciones o todos estos se puede decir, ideas que se le da al docente, vamos a tener estudiantes realmente de calidad, estudiantes que realmente se formen con un criterio óptimo y que a su vez ellos se integren en la sociedad actual, que eso es lo que realmente queremos. Entonces, la felicito por toda la capacitación que usted nos ha dado, excelente, y realmente no tengo estudiantes con discapacidad, no realmente, pero sí veo cómo el docente tiene que manejar la situación, cómo tiene que manejar también con los representantes, con los padres de familia, qué hacer ante esa situación, cómo también llevar a cabo una planificación para ellos. Indudablemente es un reto para cada uno de nosotros, pero sin embargo, cuando uno le pone empeño, ganas, como se mencionó también, amor a esta profesión, indudablemente uno lo lleva a cabo y lo cumple, logrando los mejores éxitos para los estudiantes. Y desde luego, muchísimas gracias por esta capacitación que desde luego nos sirve de mucho para cada uno de los docentes. Muchísimas gracias, Andrés. Muy amable. Es verdad, realmente el incluir a nuestros estudiantes es no solamente incluirle al aula, como les había dicho, sino a la sociedad. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy duro. Y es verdad, hoy de pronto este año no tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, pero el próximo de pronto sí. Entonces sí es muy importante que nosotros nos preparemos, de que nosotros estemos listos para acoger a nuestros estudiantes en las aulas. Había estado leyendo ahí unos mensajes en el chat que me decían, es que ¿cómo los podemos abrazar? Si ahora, si los abrazamos, nos van a acusar de acoso y de que estamos abusando de nuestros niños y de que ya estamos yéndonos un poquito más allá, e incluso ahora se habla de que los niños tienen que hablar con nosotros extendiendo sus brazos aún casi la distancia del brazo, entonces, para que no se sientan acosados. Pues realmente yo en este tiempo manejo mucho lo de los abrazos a través de imágenes.
yo saco un montón de imágenes del internet que son tan fáciles y busco abrazos. Y les digo a mis estudiantes, el día de hoy nos vamos a abrazar. Y les muestro los abrazos. Y les explico que a través de mi abrazo, lo que estoy haciendo es generando respeto, cuidado y también porque les extraño. Entonces mis estudiantes, y les mando como tarea, chicos, mañana me van a abrazar en una imagen. Y ustedes no tienen idea las imágenes hermosas que yo recibo. Ellos mismos se toman fotos en el celular abrazándose y dicen, me estás abrazando, te estoy abrazando. Entonces es importante que nosotros les hagamos ver a nuestros estudiantes que el proceso del abrazo no es un proceso de abuso, sino que es un proceso de respeto, de cariño, de valor, del extrañarles porque no les podemos ver. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en aula, nosotros trabajamos el abrazo con imágenes, con abrázate tú mismo y es mi abrazo. Entonces, ¿por qué? Porque el abrazo no se puede convertir en una estructura cerebral para nuestro niño de que está mal. ¿Sí? Porque esa es una forma de expresar el amor, y el amor en los niños con necesidades educativas especiales y los niños con discapacidades es muy importante. Muy importante. Si los niños no se sienten respetados, valorados y amados por nosotros, usted no va a encontrar resultados buenos en su trabajo. No lo va a encontrar, porque el niño que tiene necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, ese niño le siente a usted, quiera o no. Y va a saber cuando usted lo rechaza. Y va a ser muy difícil que usted pueda trabajar. La confianza y el amor es muy importante en el proceso. Y mucho más en este tiempo donde nuestros estudiantes necesitan de nosotros. Tomemos en cuenta que hay estudiantes que encontraban o que sobrevivían en nuestras aulas. Muchos de ustedes me han contado casos terribles de estudiantes que eran golpeados en sus casas y que la única forma que encontraban paz era en el aula. Imagínese ahora que no están en el aula con usted. Entonces sí es importante que usted apoye a su estudiante y que le diga a su estudiante que usted está ahí, que usted no se ha ido, porque incluso los padres se dicen constantemente, no está la profesora para apoyarle a mi hija, solamente nos manda ahí el chat y solamente nos manda los trabajos y no sabemos ni qué hacer. Entonces usted tiene que ser un personaje importante, un actor en la vida del niño, en la vida del estudiante, en la vida del padre, porque no nos queda otra alternativa, para eso somos maestros. Tomamos esta carrera o esta profesión en nuestras manos y en nuestra vida, y es lo más lindo del mundo ser docente. Lo más hermoso, es la profesión más linda que a usted le puede generar cosas maravillosas, que no tienen que ver con lo material, tienen que ver con lo espiritual y con lo emocional. Son cosas que usted no las va a recibir en dinero, en cosas, en regalos, no. Usted lo va a recibir en agradecimiento constante por el trabajo que usted haga. O sea, usted no puede esperar que va a recibir mucho. No, usted va a recibir más de corazón, de emociones, de ver a su estudiante que ha logrado y alcanzado graduarse del colegio cuando estaba en primero de básica y usted le ayudó a leer y escribir. Y que sí, aprendió matemáticas y que todavía se cuenta con los deditos para sumar, pero aprendió a sumar, pues. ¿Sí? Entonces, son cosas que usted debe llevarse y son cosas que usted se va a llevar. Es el agradecimiento de sus estudiantes, de que cuando le vean en la calle, le abracen y le digan, profe, gracias a usted pude salir adelante. O sea, esas son las cosas por las que usted tiene que motivarse. Son recibir el agradecimiento constante de sus estudiantes, porque ¿por qué nos hicimos docentes? Para salvar vidas, para levantarlos, para sacarlos adelante, para que sean buenos seres humanos. Que no queremos seres humanos crueles y malvados. Queremos seres humanos buenos que aprendan a amarse y amar a los demás para poder salir adelante. Sí, buenas tardes y muchas gracias por permitirme en esta tarde
estar aquí en esta capacitación. Gracias a usted, Fabiola. Indudablemente, sí. Voy a robarle unas cuantas palabras. En realidad es un reto. Tengo un niño con discapacidad, síndrome de Down, 35%, y es el primer año que tuve la experiencia. Me dieron el grado, me dieron la gran responsabilidad de este niño y me dio miedo porque era la primera vez. Pero era un reto, como dice usted. Fue un reto para mí porque me dije yo misma, este niño va a lograr lo que tal vez no logró en años pasados. Era un niño totalmente agresivo, era un niño que no estaba dentro del aula y que yo misma me puse ese objetivo de lograr. ¿Y cómo lo logré? Buscando ayuda profesional. Estaba la psicóloga, estaba personal que me ayudaba, y gracias a esto, pero más que todo por mí, yo descubrí en el niño en que si yo le daba confianza a este niño que era agresivo, podía darle de pronto una posibilidad de que él pudiera estar dentro del aula. ¿Qué pasó? Efectivamente, tuve muchos resultados y muy buenos. El niño estuvo dentro del aula y no sabe lo amoroso que es ahora este niño. No sabe cómo me besa ahora en la mejilla cada vez que iba a mi aula. No sabe las veces que él decía, no hablaba, pero las veces como me lo demostraba. Las actitudes cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Entonces, pienso yo que la confianza es lo primero. Y luego el amor que le damos hacia los niños. Porque como usted dice, si nosotros no tenemos esa vocación, no tenemos ese amor, y yo me quise dar por vencida, porque pensé que no lo iba a lograr. Pero ustedes no saben el sentimiento que uno tiene cuando sabe que lo ha logrado. Y más que todo por un sueldo, más allá de todo eso, es el sentimiento. He trabajado con niños de segundo grado y me encanta trabajar con niños de segundo grado. Porque sabe la satisfacción que uno siente cuando el niño ya sabe leer y no sabe ese reto que uno se da. Y muchas veces los padres no interesa si no lo aprecian, no importa. Lo importante es que yo sé que mis niños algún día me lo van a agradecer y ese sentimiento me lo voy a llevar yo, porque para eso estudié, porque para eso estoy aprendiendo. Y como dicen, los docentes no aprendemos si no es por una universidad, sino por la experiencia que los propios niños nos dan. Entonces, sí, un mensaje o un consejo, nunca nos demos por vencidos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Ahora esta tecnología que nos están dando, de enfrentarnos a una cámara, sí, pero ¿sabe qué? Yo lo veo más fácil, enfrentarnos a una cámara. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en mi aula, no tenía la tecnología. ¿Cuánto quise tener un proyector para poder ponerle videos en YouTube? Y no tuve la oportunidad. Entonces ahora la tengo. Y no sabe lo magnífico que es trabajar con videos. No sabe. Y es como que yo voy a jugar con mis estudiantes. Porque eso es lo que se necesita. Trabajar mucho clima de aula. Es una técnica muy bonita que yo empleé sí. Clima de aula. Con muchas técnicas. Y no sabe el resultado. A pesar de que tuve 35 estudiantes y el niño con discapacidad, logré muchas cosas. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiolita, por su intervención. Qué bonita reflexión. Realmente una escuela inclusiva en su totalidad es uno de los mayores retos del sistema educativo. Convertirnos en escuelas inclusivas es muy difícil, es muy duro, pero lo podemos lograr. La inclusión tiene que ver muchísimo con el respeto a las diferencias, el valor que nosotros les damos a estas diferencias
la participación, la equidad, la participación de padres, de niños, y realmente hacer de todo lo que esté a nuestras manos y más por nuestros estudiantes. No nos preocupemos por arrodillarnos, pararnos, saltar, no, porque realmente lo tenemos que hacer y realmente nos hemos preparado para eso, ¿no? Para ser maestras, para tener un montón de competencias maravillosas que nos convierten en buenos maestros. Yo les recomiendo realmente, porque muchos siempre me preguntan sobre estrategias, sobre técnicas. Son tiempos muy cortos los que nosotros damos en las charlas y quisiéramos realmente invadirles de conocimiento para que ustedes puedan sentirse más tranquilos frente a las necesidades educativas especiales de sus estudiantes. Y realmente todo lo que nosotros les damos son pequeñas capsulitas de todo lo que podemos saber o lo poquito que podamos saber para que ustedes aprendan. Pero yo sí les recomiendo, es una recomendación realmente y es una sugerencia que yo les hago, que ustedes son maestros, somos docentes y realmente necesitamos aprender de estas cosas, son importantísimas. Ahora se va a abrir este curso, el del experto en necesidades educativas especiales, que lo hemos venido hablando constantemente, donde usted va a aprender realmente súper bien todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales. Estrategias, técnicas, marco legal, cómo trabajar, clima en el aula, fuera del aula, trabajar con niños, trabajar con los padres, trabajar con los otros compañeros de trabajo, cómo formular mis estrategias, cómo formular mis metodologías, qué debo hacer, qué no debo hacer como docente inclusivo. O sea, todo eso usted lo va a encontrar. Entonces, realmente lo que nosotros les damos son pequeñas pautas sobre lo que usted debe hacer en el aula para convertirse en un docente inclusivo real y verdadero. Entonces, yo sí le recomiendo, autoedúquese mucho, lea mucho, no se preocupe que si una técnica no le funciona, le va a funcionar otra y otra y otra y otra, y aunque se caiga y se vuelva a caer y diga, ay, me equivoqué, pues no importa, va a encontrar la solución a esa equivocación y va a poder hacer un mejor trabajo con sus estudiantes. No se dé por vencido, no bote la toalla en la primera discusión que vaya a tener con un papá. O en el primer momento en el que su estudiante le dice, hoy no quiero trabajar. O en el que su estudiante hoy le mordió, le golpeó, le lastimó. No se sienta incómodo ni se sienta mal cuando su estudiante le dice, hoy simplemente no voy a trabajar contigo porque no te quiero. Y usted tenga que enfrentarse emocionalmente a que su estudiante primero no le quiere y después no quiere trabajar. Entonces, ¿cómo usted maneja su área emocional? Cuando mis estudiantes con discapacidades me dicen, hoy no te quiero, yo les digo, yo te quiero el doble por ti, porque hoy no me quieres. Entonces yo te quiero más y se ríen o se van más enojados por ahí, pero bueno, ya después regresan. Entonces sí, seamos nosotros más empáticos también con nuestros niños.